lo primero quiero agradecer el hecho de que me hayáis invitado y pueda participar. Para mí, creo yo, es un honor y un orgullo que Salvador, como coordinador local, me llamase para poder acompañaros en el día de hoy, en estas jornadas culturales republicanas, que para mí, dicho esto, es todo un orgullo y un placer, como militante, como compañero, y también, obviamente, pues, que hayáis contado conmigo para este asunto. Cuando Salvador me llamó y me dijo que quería que me intentase un poco explicar cómo estaba el mundo con el tema de las relaciones internacionales, teniendo en cuenta pues, mi formación académica e intelectual, pues le dije que sin ningún problema, y además me dio la oportunidad de que pusiese el título de la conferencia. Y bueno, creo que como a mí me gusta que humildemente cada uno tenga su visión del mundo y sus aportaciones, pues yo lo que planteé fue, no iba a ser claramente afirmativo, iba a poner una pregunta, y la pregunta era un nuevo orden internacional. Porque evidentemente creo que todo lo que está sucediendo y que estamos viendo por los medios de comunicación y que estamos viviendo también en la política diaria que nos afecta como ciudadanos y ciudadanas, pues evidentemente creo que algo se está moviendo en el mundo y evidentemente eso responde a unas causas y que creo que voy a intentar exponer qué es lo que está sucediendo y que a mí también me gustaría, porque creo que es importante, que después abriésemos un turno de palabra para reflexionar, intervenir lo que uno está de acuerdo y lo que no está de acuerdo en las diferentes reflexiones. Evidentemente no tengo la pretensión de arreglar desde aquí el mundo, ni creo que ninguno de vosotros y vosotras me hayáis encargado de eso. No es mi objetivo, sino simplemente un poco describir, bajo mi punto de vista, qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a intentar, pues, me meto en el asunto y bueno, a partir de ahí, pues, como he dicho, pues abrimos un turno de palabras. Lo primero que he planteado es que, evidentemente, como una reflexión, la pregunta sería un nuevo orden internacional. Primero, hay que decir y contextualizar que nosotros somos herederos de un orden internacional que bajo mi punto de vista responde a una primera parte, después con un sucedáneo, y es, pues, la Segunda Guerra Mundial. La caída de los fascismos en Europa, del nazismo, la victoria de las potencias aliadas y de la Unión Soviética, reconstituye un nuevo mundo en el cual se habla de un mundo bipolar, dos polos, que responden no solamente a dos potencias como tales, dos estados que son las potencias, sino también responde a dos modelos ideológicos y políticos radicalmente diferentes. Estamos hablando del bloque socialista liderado por la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y estamos hablando de Estados Unidos con un modelo del capitalismo. Eso, bueno, nos vamos a dar un repaso, genera pues las tensiones, genera que el mundo se parta en dos bloques y finalmente, pues uno de los pasos pues es la caída del bloque socialista. Por eso he dicho que llegamos a un nuevo modelo sucedáneo. En esa fase hablamos de un mundo bipolar, dos polos. La caída del bloque socialista, la caída de la Unión Soviética, hace que se reconstituya un modelo internacional basado en un mundo unipolar, que está construido y dirigido por Estados Unidos, con un bloque claramente ya político-ideológico marcado en el sistema económico capitalista y que pues desarrolla a todo el mundo. Tened en cuenta que cuando tras la Segunda Guerra Mundial se reconfigura Naciones Unidas, se configura en relación a un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es las potencias que han logrado la victoria tras la Segunda Guerra Mundial. Eso se sigue desarrollando, pero con la caída del bloque socialista y la caída de la Unión Soviética como un eje político, ideológico, alternativo, es Estados Unidos el que lidera ese imperio e instala en el mundo también su modelo económico. Ahí, y creo que hay que remarcar que es importante tener en cuenta que en esa época de la Guerra Fría, Estados Unidos constituye una organización militar de carácter internacional que se llama la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, que va a explicar algunas cuestiones después, que tras la caída de la Unión Soviética hay un supuesto acuerdo en el cual se plantea
en el acuerdo cuando se cae la Unión Soviética, que Rusia le plantea que no haya una expansión militar de la OTAN, porque supuestamente la OTAN, el sentido que tiene es el desarrollo de Estados Unidos y su modelo ideológico, y que evidentemente estamos viendo cómo eso no ha respondido a ese acuerdo y que después va a influir. Entonces, a partir de ahí, nosotros, como hemos dicho, lo que hemos estado viviendo en estos últimos 20, 30 años ha sido un mundo unipolar dirigido por Estados Unidos. Y ahora, y por eso pongo la pregunta, mi visión y mi planteamiento es que eso se está cayendo y que eso se está derrumbando. En base a datos económicos. Primero, varias cuestiones. Estados Unidos ha perdido la hegemonía comercial del mundo. Segunda cuestión. Estados Unidos ha perdido la capacidad industrial del mundo. Tercer elemento. Estados Unidos ha perdido la capacidad tecnológica del mundo. Y un cuarto elemento que no es muy comentado públicamente. Estados Unidos ha perdido la imposición de su modelo ideológico en el mundo. Todo eso frente a una alternativa que le ha surgido. Y no es ni más ni menos que China. China, que representa otro modelo, ha pasado a ser la primera potencia en el ámbito comercial, que ha dejado de ser Estados Unidos, ha pasado a ser la primera potencia en el ámbito tecnológico, que ha dejado de ser Estados Unidos, ha dejado de ser la primera potencia en capacidad industrial, que ha pasado a ser China, y el elemento clave, Estados Unidos, frente al modelo capitalista, Estados Unidos ha dejado de ser la potencia ideológica porque China ha impuesto otro modelo ideológico. Frente a toda la propaganda que puede salir, China hoy es un Estado claramente de orientación socialista, donde planifica la economía, redistribuye los recursos y decide de forma colectiva hacia dónde va la economía y hacia dónde no quiere que vaya. Todo eso en una frase que también es clave y que a mí me gusta mucho recordar, cuando hubo una reunión del G7 y le preguntan al canciller chino que qué pensaba del G7. Y el canciller chino, porque pensaba, el periodista le planteaba el aislamiento de China. Y le decía, el G7 representa tan solo al 10% de la población mundial. Nosotros, se refería a China, y a los BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, representamos al 80% de la población mundial. Eso viene con datos a decir que la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos está provocando un nuevo orden internacional. Y frente a esto, yo también lo quiero dejar claro, hay un concepto que a mí no me gusta que se utilice, porque creo que no se pueden utilizar conceptos como axiomas definitivos. Digo con esto, el ser humano no vive ni en momentos siempre de conflicto, ni vive siempre en momentos de paz. El conflicto y la paz es inherente. Lo que sí puede producirse es que haya momentos de mayores conflictos y momentos de paz. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama paz imperfecta. Y significa que el ser humano siempre vive momentos de paz, aunque sean en un conflicto armado de primer orden. Porque esa convivencia, ese modelo de entender el ser humano, es inherente al propio ser humano y que por lo tanto no hay un modelo idílico de momento de paz. Digo esto ¿por qué? Porque frente al modelo que nos han entendido de cuando estaba el modelo de hegemonía estadounidense, era un momento de paz global, no lo ha sido nunca, tampoco ahora estamos en un momento de conflicto total. Siempre se entremezclan. Y ahora, Estados Unidos, en la pérdida de esa potencia y de esa hegemonía mundial, como a todos los imperios a lo largo de la historia, cuando uno estudia el Imperio Romano, el Imperio Romano, el Imperio Griego, el que a lo largo de la historia ha ocupado un espacio de poder,
Cuando se empieza a caer porque la realidad económica, comercial, cultural, se le va, tiene una manera de agarrarle y de intentar sostenerlo. Y es mediante la violencia. La guerra. Y en estos momentos, ante la pérdida de la hegemonía mundial de Estados Unidos está utilizando un elemento clave, que es la guerra. La guerra para dos partes. La guerra para controlar, por ejemplo, los países de la zona de la península arábiga, donde son conflictos permanentes y siempre con intentos de control de los propios Estados Unidos. Estáis viendo, por ejemplo, el mayor aliado en la península arábiga de Estados Unidos es Arabia Saudí, que es el fundador de las ideas fundamentalistas del terrorismo islámico global. Fundador y financiador. Con las corrientes sunitas y las corrientes wahabí, que son las más radicales y las que ha financiado. Pero a pesar de eso, Estados Unidos tiene allí a su mayor aliado, que es Arabia Saudí, y su segundo mayor aliado, que es Israel, que cualquiera podría pensar que hay un conflicto interreligioso, pero que no es. Lo marco, ¿por qué? Porque Estados Unidos está interesado en el control de esa zona, ha estado interesado con Irak, ha estado interesado con Siria, está interesado con Yemen, está interesado con Líbano, y por ejemplo, la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad responde ni más ni menos a la intención de Estados Unidos de que eso caiga. Por una cuestión muy simple, el único régimen laico de carácter más o menos socialista en toda la península arábiga y no posicionado con Estados Unidos era el régimen de Bashar al-Assad. Resistieron el hostigamiento del Estado Islámico, que de repente algo que no existía fue como que apareció de la nada, frente a la caída en esos momentos también de Al-Qaeda, que por cierto, obviamente Al-Qaeda es otro invento pagado por la CIA para tumbar las posiciones en un tiempo, hay que recordarlo, de la influencia socialista de la Unión Soviética en Afganistán, pero posteriormente para dejar que esa parte del control no la tuviese ni China ni otros aliados, porque también ahí hay que frenar un elemento clave, y es la ruta de la seda, el desarrollo comercial de China en Europa. Por lo tanto, situamos la península arábiga, situamos lo que ha ocurrido siempre en el patio trasero de los Estados Unidos, que ha sido siempre Sudamérica, con los continuos golpes de Estado, dictaduras, y en estos últimos 30-40 años con el peligro, que ya no era tanto por parte de Cuba, pero sí el peligro venezolano, por una cuestión muy simple, porque Venezuela tiene petróleo. Y en el patio trasero de Estados Unidos, una potencia económica, con recursos propios, con capacidad financiera, otro espacio socialista, ha sido siempre un peligro. De ahí, por ejemplo, las operaciones de Lula da Silva en la cárcel, los golpes de Estado en intento a Evo Morales, las presiones constantes a Cuba, en Perú, en fin, toda esa cuestión. Y muy importante, y que nosotros también creo que debemos ser conscientes. La política estadounidense ha sido siempre la misma. Digo, yo no estoy justificando con eso a Donald Trump, que obviamente es un parafascista en el comportamiento. Pero todos los conflictos armados anteriores no los ha iniciado Trump, los ha iniciado administraciones demócratas. Digo, el genocidio del pueblo palestino no lo ha iniciado Trump, lo inició Biden. Los campos de concentración en Guantánamo no los inició Trump. La guerra en Afganistán tampoco. La guerra en Irak sí la inicia la administración de George Bush. ¿Qué vengo a decir con esto? Que ahora que empieza a haber una retórica sobre el conflicto armado que está dirigiendo Donald Trump lo que ha hecho es mover las piezas, porque considera que esas piezas le pueden interesar más en el intento de control de la hegemonía estadounidense, no en el que el conflicto armado continúe, por ejemplo. Mientras que la administración Biden ha considerado que había que debilitar a Rusia
y había que debilitar a Europa para que no hubiese una alianza con China, dos partes importantes aquí, que lo explican todo. Primero, en Ucrania, en el año 2014, lo que se produce es un golpe de Estado contra un gobierno que no era proestadounidense. Por varios elementos. Primero, porque Ucrania podía ser un gran aliado de cara a Rusia, que podía alinearse con China, y un segundo elemento, porque evidentemente, y esto hay que explicarlo, había y estaba de forma creciente unos importantes acuerdos comerciales y económicos entre Rusia e Europa. El gasoducto Nord Stream 2 lo explica todo. Un gasoducto que lo que provocaba era bajar los costes de producción para Europa y por lo tanto que Europa económicamente pudiese empujar y que Rusia pudiese empujar. Cuando sale el conflicto, dan el golpe de Estado y evidentemente financian toda la operación militar en Ucrania. Es importante destacar que una de las primeras cosas que pasa es una operación terrorista para destrozar el gasoducto Nord Stream 2. Evidentemente, al otro día, Europa le compra el gas a Estados Unidos al 50%. Y muy importante, frente al acuerdo que había dicho al principio de no expansión de la OTAN se expande, no tenemos que dejar de olvidar que Alemania es el país del mundo con más bases militares estadounidenses y la operación de poner en Kiev misiles mirando a Moscú, a 800 kilómetros de Moscú, lo que supone una clara agresión. Que vosotros y vosotros, que muchos lo recordaréis, pues se parece mucho a cuando la Unión Soviética pretendía instalar los misiles en Cuba mirando a Washington. En ese gran paralelismo, lo que provoca finalmente es un conflicto que está siendo financiado, obviamente, por los Estados Unidos, que se han planteado varios acuerdos de paz, el acuerdo de Minsk I, el acuerdo de Minsk II, y que Estados Unidos, a través de su hijo, Gran Bretaña, lo ha ido tumbando. Pero lo que está pasando en estos momentos es, con la llegada de Trump considera que lo que está provocando con ese conflicto de Ucrania es unir a Rusia y a China. Y considera que esa alianza la tiene que intentar partir y aislar a China. Por lo tanto, intenta buscar un acuerdo a través de Ucrania con Rusia para aislar a China, intenta quedarse con Groenlandia porque es importante también que el cambio climático está provocando el deshielo de la zona del círculo polar ártico y es fundamental para el desarrollo comercial y por lo tanto a su vez también aislar a China. De ahí la intención de quedarse con Groenlandia y anuncia también que se quiere quedar con el control entero del control de Panamá, del canal de Panamá, que ya estaba siendo controlado por grandes empresas chinas y que el presidente de Panamá, a los días de la amenaza de Trump, dice que rompe todas las relaciones comerciales con China. ¿Qué es lo que venimos a plantear con esto? Frente a Trump y Biden, ambos pretenden recuperar la hegemonía de los Estados Unidos de forma militar, mediante la presión y la amenaza. La diferencia es que, frente a Biden, que consideraba un modo moviendo unos peones, Trump lo que cambia son los peones, no el objetivo final. Y en esto es importante explicar varias cuestiones. Bajo mi punto de vista, el modelo capitalista de producción que ha sido dirigido por Estados Unidos está en absoluta decadencia. Importante. La banca federal estadounidense, más del 50% de las acciones propias y los bonos propios son ya propiedad del Estado chino. La gran producción manufacturera del mundo es propiedad del Estado chino. Todas las grandes empresas que vemos de tecnología, que aparentemente son empresas privadas, más del 50% del capital de cada una de las empresas son de capital chino. China ha buscado un modelo y ha jugado con cierta inteligencia en relación a intento jugar con la globalización para yo quedarme con toda la capacidad industrial
con capacidad económica para copiar y después adquirir y desarrollar toda la industria tecnológica del momento y la industria manufacturera para posteriormente ahogar al resto de actores que han tenido industria. Y aquí nos han ahogado a dos territorios importantes. Uno ha sido los Estados Unidos y otro ha sido Europa. Tenéis que recordar cómo en mitad de la pandemia la poderosa Unión Europea o la vieja Europa era incapaz de fabricar una sola mascarilla. Incapaz. No teníamos ni tecnología. Y voy a contar aquí una anécdota que nos ocurrió. Desde Córdoba estuvimos gestionando que China nos trajese mascarillas. Y lo conseguimos. Nos traemos las mascarillas, las llevamos al aeropuerto de Madrid y las autoridades españolas del ministerio nos prohíben que se descarguen las mascarillas. No respondía a ningún... Además empezábamos a decir que es que no estaban catalogadas. Después les enseñamos que están catalogadas según el certificado europeo de producción. La cuestión era importante. Era frente a la caída de la OTAN, que no respondía nada, que hay que recordar cómo los aviones de la OTAN eran secuestrados por países, unos a otros secuestrándose los aviones para poder tener mascarilla. La cuestión era la preponderancia de que China podía ser la solución en un momento determinado para Europa. Como, y hay que mirarlo y recordarlo, convoys militares se paseaban por Italia para intentar ayudar a la situación italiana del COVID. Y como Turquía, que jugaba todo, iba secuestrando los aviones que llegaban de la OTAN en relación al tema de las mascarillas, según si Alemania se lo pedía, si se lo pedía la Comunidad de Madrid, que te acordáis que Isabel Díaz Ayuso también decía que iba a hacer, que ya de paso hizo negocio, la mujer con su pareja. ¿Qué me va a explicar todo eso? Que el desarrollo económico capitalista está puesto en jaque frente al modelo chino. Y en esto debe estar. China ha hecho una gran revolución que está siendo ocultada por todos los grandes medios de comunicación. En los últimos 40 años, China ha sacado ni más ni menos que a 800 millones de personas de la pobreza. Nunca en la historia de la humanidad, en tan poco tiempo, se ha sacado a tanta gente de la pobreza. Esos datos muestran la fortaleza de un modelo de planificación socialista frente a la caída del modelo capitalista. Y precisamente Europa es la gran afectada. Los procesos de desindustrialización y de deslocalización que todos y todas hemos visto en nuestro alrededor son las consecuencias de esa política capitalista. Y hoy Estados Unidos cree que su desarrollo, por eso la política de aranceles, considera que en muchos momentos lo que pretende es ahogar a Europa para que la industria propia norteamericana empiece a coger capacidad económica. Porque es incapaz de competir en el libre mercado con la potencia económica que es China. Y de paso, ahoga a Europa. Porque Europa depende económicamente hoy de Estados Unidos, pero lo que quiere es una mayor dependencia. El viaje de Pedro Sánchez en estos días a Vietnam, a China, y lo anuncio desde aquí, dentro de un mes, 2 meses, el viaje del jefe del Estado, de Felipe VI, a China, va en la propuesta de que nosotros tenemos que abrir otras líneas comerciales. Pedro Sánchez, que tiene muchas cosas muy malas, pero tiene una cosa muy buena, y ahora lo voy a decir, que es que no tiene un proyecto ideológico en su cabeza, no tiene ideología, se mueve en relación a ciertos intereses, fue de los primeros que rechazó que la nueva ruta de la seda fuese fundamental para España. Pero ahora, ante la agresión que ha visto por parte de Estados Unidos y lo que supondría eso para la economía española, ha visto que la única posibilidad es un desarrollo comercial y económico con China. De ahí que nosotros, y yo lo que quiero plantear, es que el nuevo orden internacional no se basa solo en una imposición militar de una potencia sobre otra, porque si os dais cuenta, China no entra en conflictos armados, en ninguno. Es Estados Unidos el que está viendo diferentes conflictos armados por el resto del mundo, pero China no juega esa línea.
Lo que vengo a decir, que es más grave aún para la hegemonía estadounidense y para las políticas atlantistas, es que el modelo económico también está cambiando. Y se está imponiendo un nuevo modelo económico de clara orientación socialista. Seguramente, y lo voy a decir aquí, para los más ortodoxos, el modelo de orientación socialista chino no es el idóneo en su pensamiento o en su imaginario. Pero hoy está siendo de máxima efectividad, pragmático y de máximo control sobre la economía capitalista. Y eso demuestra que se está imponiendo un nuevo orden internacional y que ese orden internacional no solamente tiene el nombre de un país, tiene la imposición de un nuevo modelo. Y creo que en Europa hay que hacer los suficientes movimientos para romper. Primero, con la OTAN, que en un momento determinado ya veis que no está funcionando, pero es más, que el propio Estados Unidos está diciendo que la OTAN no le vale, le es insuficiente. Segundo, con una Unión Europea que evidentemente frente a las agresiones y las amenazas diarias de Estados Unidos es incapaz de responder, porque las respuestas son, bueno, es como si un matón te amenaza en la puerta del colegio y encima le regalas el bocadillo. En esa posición está la Unión Europea, también, todo se ha dicho de paso, por la tradición atlantista y porque ahí es muy importante, que creo que es clave, la posición atlantista de la República Federal de Alemania. La República Federal de Alemania, frente a la República Democrática de Alemania, se comportaba en términos económicos, políticos y militares como una colonia de los Estados Unidos. Es el gran eje de los Estados Unidos. Y un tercer elemento, que el derecho internacional, en este caso, articulado bajo Naciones Unidas, está siendo absolutamente destrozado, sin ninguna validez. Y además, los grandes actores lo asumen como tal. Nadie se plantea el hecho hoy de una invasión militar que tenga el amparo de Naciones Unidas. Y pongo un ejemplo muy claro. Cuando Estados Unidos bombardea, la OTAN bombardea Yugoslavia, si os dais cuenta, uno de los elementos de rechazo a esa guerra era que no estaba bajo el amparo de Naciones Unidas. Cuando se hace la invasión de Irak, uno de los argumentos que utilizábamos los pacifistas era que no se hacía bajo el amparo de Naciones Unidas. Hoy, lo de Ucrania, lo de Palestina, lo de Siria o lo de cualquier conflicto mundial, nadie utiliza como argumento que se está saltando el derecho internacional, ni nadie se plantea que vaya al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque esos espacios han muerto y no existen. Y por lo tanto, esa es la mayor demostración de que el orden internacional hasta ahora vigente ya no existe. Ahora, y acabo, la cuestión es hacia qué orden internacional vamos. Ese es el debate. Todo eso teniendo en cuenta, y hay que decirlo porque creo que es clave, en un avance de las posiciones reaccionarias de corte neofascista que se están extendiendo. Y eso responde, bajo mi análisis, a una cuestión. Cuando el capitalismo entra en crisis, siempre busca posiciones reaccionarias para intentar mantener el status quo. Me voy. Años 30. Crisis del 29. Crash del 29. Surgen los fascismos por toda Europa. ¿Quién financia a los grandes dirigentes nazis y los grandes regímenes fascistas? El gran capital de cada país. España, la banca Marx, la Iglesia Católica, grandes terratenientes, la gran burguesía. Nos vamos a la Alemania nazi. Lo mismo, Mercedes-Benz, los grandes capitales. ¿Quién financia en Italia? Los grandes capitales. Si nos damos cuenta, en estos movimientos que actualmente vemos, que no se comentan los medios de comunicación, y es la clave, que no solamente la pérdida de la hegemonía estadounidense, repito, sino en la imposición de un nuevo modelo ideológico, ¿quién está detrás de los grandes dirigentes hoy de la extrema derecha? ¿Quién es el gran ideólogo de la internacional reaccionaria? Steve Bannon. ¿Quién está financiando a Donald Trump, que le ha puesto de asesor? Elon Musk. ¿Quién está detrás y quién es Donald Trump? Un gran dirigente empresarial. ¿Quién está detrás de las grandes posiciones nacionales en España? ¿Quién apoya a Abascal en España? El proletariado, otra cosa es que algunos entren al trato. Pero ¿quién está detrás? Los
grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones y los grandes capitales. ¿Quién está detrás de Meloni en Italia? ¿Quién está detrás de Le Pen? ¿Quién está detrás de Alternativa por Alemania en la propia Alemania? El gran capital. Porque no es solamente la pérdida de una posición de la hegemonía estadounidense, es la pérdida de una posición ideológica y política. Y esa es la batalla. Entonces, es importante para la izquierda, lo que defendemos un mundo de paz, que asumamos y que planteemos que hay que establecer otro modelo ideológico. Yo no estoy diciendo ahora, frente a alguno que pueda decir, lo digo aquí en confianza, que seamos todos pro-China. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que hoy tenemos un posible aliado. China, que es muy pragmática, no va a entrar en posibles alianzas con organizaciones europeas, ni con países determinados, ni con organizaciones políticas determinadas. Por poner un ejemplo. El Partido Popular de España tiene firmado desde el año 2013 un memorándum con el Partido Comunista Chino. La última visita del Partido Comunista Chino a Andalucía se reunió con Juanma Moreno Bonilla y con todo el gobierno andaluz. Tiene cierto pragmatismo, porque también saben que necesitan de ese crecimiento y esas relaciones comerciales. Pero en el fondo lo que están planteando es otro posicionamiento ideológico y político. Y creo que frente a ese mundo de conflicto en el cual Estados Unidos no va a parar, Estados Unidos va a generar los conflictos armados que le sean necesarios para mantener el poder. Como cualquier potencia cuando ve que su poder se descarga. Pero es importante que nosotros seamos capaces de intervenir y de tener las mayores alianzas posibles para plantearle ese modelo ideológico. Y aquí es clave, bajo mi punto de vista, el papel europeo. Europa, frente a las presiones de Estados Unidos, puede cambiar la dinámica si rompe la línea atlantista. Si el gobierno español se desmarca de las posiciones de rearme, que no es un rearme de Europa, es un rearme de la OTAN. Otra cosa es que estuviésemos bailando encima de la mesa que hubiese que rearmar a Europa frente a la agresión estadounidense o frente a OTAN. Pero no estamos hablando de eso. Cuando hablan de rearme, hablan de un rearme de la OTAN. Bajo también el empobrecimiento de la población española. La pérdida de Ucrania en un momento determinado puede ser clave. Ahí habrá que ver cómo se comporta Rusia tras el acuerdo o posible acuerdo con Estados Unidos para el reparto de Ucrania, porque evidentemente ni Rusia tiene la intención de invadir Europa, ni lo más importante, Rusia tiene la capacidad militar de invadir Europa. No la tiene, ni tiene ninguna intención. Pero sí tiene intención de quedarse con los territorios que le supongan un espacio de seguridad frente a una posible agresión futura de Estados Unidos y de la OTAN. Entonces, el debate sobre qué pase con la posición de Ucrania frente a la alianza ruso-china y también, importante, y lo pongo aquí encima de la mesa, en un posible conflicto que puede resurgir en cualquier momento, y es en el mar de China, no porque China invada Taiwán, porque dentro del derecho internacional China es reconocida como la potencia que posee Taiwán, sino en un momento determinado porque Estados Unidos juegue en esa zona. Corea del Sur, por ejemplo, es una colonia estadounidense, sin matices, además ocupada militarmente. Que en un momento Estados Unidos también genera un conflicto armado en el mar de China. No que lo cree China, sino que Estados Unidos lo genera. Por ese lado es importante que pueda pasar, pero es importante ver cómo se comporta China en ese momento frente a un momento que sienta la agresión. Y también quiero destacarlo como una caída también de las potencias, y acabo con esto, pero que ha pasado un poco desapercibida. Y es como en África, que hasta la fecha Estados Unidos no había tenido mucho interés y quien tenía un gran control de África era Francia, a través de sus antiguas potencias, como toda esa preponderancia la ha ido perdiendo y se ha introducido como un actor de cooperación comercial también China. Eso ha provocado también que Francia, una potencia histórica, pero en caída libre, también necesite cierta relevancia hegemónica ante la pérdida de lo que ha considerado siempre su patio trasero.
eso en un momento determinado hay que ver cómo se comporta, porque es verdad que ese chauvinismo francés le ha llevado a Macron en algunas declaraciones públicas a decir que Europa necesita tener autonomía y seguridad, pero a la hora de la verdad no es capaz de romper el control de Estados Unidos. Y frente también a lo que muchas veces se dice, las posiciones putinistas de la extrema derecha europea, creemos en un momento determinado que es complicada porque la hegemonía estadounidense y la historia atlantista no permite que lo rompa. Es probable que en un momento determinado los países de la Europa del Este, porque evidentemente son de origen eslavo, sí pudiesen tener ciertas posiciones cercanas a eso. En una posible alianza Trump-Putin jugase con una posición intermedia. Por lo tanto, lo que vengo a plantear, y termino de verdad, es que bajo mi punto de vista, más allá de lo que pueda parecer, estamos en la construcción de un nuevo orden internacional, que la escalada se ha caído, que todo el aparataje institucional así lo demuestra, que los datos económicos así lo demuestran y que a su vez hay una potencia económica con un proyecto ideológico radicalmente diferente que a su vez está provocando el empobrecimiento de Europa y que eso deja todo un mundo abierto y donde nosotros y nosotras, bajo mi punto de vista, tenemos que ser conscientes del momento, organizarnos y empezar a entender de que hay que ser prácticos, pragmáticos y tomar posiciones socialistas frente a las posiciones atlantistas y otanistas. Ese es el mundo que se nos abre, esos son los retos y eso, evidentemente, tenerlo en cuenta puede afectar de forma inminente a nuestra realidad socioeconómica, porque cualquier movimiento puede saltar todo lo por los aires. He visto como Trump anuncia un día que sube los aranceles, 10 minutos después dice que los baja. De repente China esta mañana ha anunciado que se lo sube a Estados Unidos al 125%, con el argumento de que da igual que se lo suba más, porque ya con eso ha roto la economía estadounidense, tal cual. Y por lo tanto, a Europa ahora Trump se lo ha dicho, ha hecho una suspensión de 90 días, pero se mantiene los aranceles del 10%. En estos días he tenido la suerte de reunirme con varias denominaciones de origen, cooperativas, que están realmente asustados porque, por ejemplo, me comentaron, la denominación de origen Montilla Moriles me dio en un momento determinado que si subían los aranceles más allá de un 20 o un 30%, no vendía ni mucho ni poco, dejaba de vender. Es verdad que el aceite de oliva, el gourmet, me cuentan que en un momento determinado lo puedes seguir vendiendo porque la capacidad adquisitiva de los que lo vayan a comprar no hay problema, pero en las grandes cantidades es complicado. Pero no solamente eso, sino todo lo que supone en todos los sectores productivos el encarecimiento y la carestía de vida que puede provocar y por lo tanto todo se puede mover. Estamos en un mundo inestable y como mundo inestable, cuando las cosas son inestables se mueven muy rápido con picos de subida y bajada y por lo tanto en la construcción de un nuevo orden internacional. Eso es lo que planteo, eso es lo que vengo a explicar y espero que, bueno, que haya servido pues, para ayudar a comprender e interpretar el mundo que nos rodea y que es complejo, pero que creo que es importante que todos y todas seamos conscientes del mismo. Así que muchas gracias y disculpad si me he entendido de más.